Vamos a ir a la palabra de Dios, amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a comenzar con esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y es algo importante entender esto, mi amado hermano. En este tiempo que estamos viviendo, en estos días, en estos meses, en este año 2020, más que todo, han acontecido muchas situaciones que el mundo entero lamentablemente está sufriendo y está pasando por muchas situaciones. Ahora, la Biblia dice en Mateo que todo esto va a acontecer. Se levantarán reinos contra reinos, naciones contra naciones. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Habla también de esa peste y habla también de ese hambre. Entonces, en estos servicios hemos estado hablando. Esta mañana tuvimos un gran tiempo de Dios que nos habló de esa mentalidad de pobreza, ¿eh? Pero, ¿sabes qué, mi amado hermano? Aún en la mente del cristiano, de toda persona, está surgiendo una pregunta, y es una pregunta que está en esa incertidumbre y está llenando el corazón con esa duda, esa incertidumbre, aún con ese miedo y hasta tener un recelo con Dios. Hay cristianos que la Biblia dice que en este tiempo que muchos se van a enfriar, muchas personas, muchos hijos de Dios se van a enfriar. Ese fuego que tenían en su corazón antes se va a extinguir, pero por todo esto lo que está pasando. Ahora, yo quiero nombrarte el título de este mensaje. Lo que está sucediendo en el mundo es el juicio de Dios. Y esa es la pregunta que surge en la mente y en el corazón de muchas personas. Lo que está sucediendo es el juicio de Dios. Y muchos me han dicho, pastor, este COVID-19 es el juicio de Dios. Mira, mi amado hermano, mi amada hermana, quiero enseñarte y mostrarte por la palabra de Dios algo muy importante. Esta pregunta está siendo frecuente en los cristianos. Y yo quiero que usted piense en esto, mi amado hermano. Primero y principal, quiero responderle. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Diga conmigo allí, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es compasivo. Nuestro Dios es ordenado. Eso es lo que nuestro Dios es. Amén. La Biblia nos muestra en Génesis capítulo 1 cómo Él ordena al mundo que está desordenado y luego muestra cómo fue la creación, su creación, y también nos muestra cómo creó al hombre y a la mujer, los primeros seres humanos. Amén. También podemos ver cómo le da todo al hombre y a la mujer para que se sustenten de toda su creación, hermanos. Dios es bueno. Dios es misericordioso. El pensamiento de Dios desde un comienzo fue poder bendecir, crear al hombre y a la mujer para llenarnos de esa bendición. Y fue así, mi amado hermano. Pero también, mi amado hermano, dice allí, y podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 17, podemos encontrar algo muy interesante, que Él luego se arrepiente también. Le dio el libre albedrío. Dios le da un mandato, una orden, y le explica que si desobedecían morirían. Y Génesis capítulo 2, versículo 17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día en que comas, ciertamente morirás, dice la palabra. Y ahí fue ese mandato para estos primeros seres humanos, amén. Ahí para Adán y Eva. Pero en el capítulo 3, versículo 6, dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno
para comer, y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió, dice la palabra. Y aquí podemos ver, mi amado hermano, que ellos tenían ese libre albedrío como usted y yo tenemos. Desde el comienzo de esta historia que habla en la palabra de Dios en Génesis, hermano, podemos ver que la creación de Dios lo creó y le dio el libre albedrío. La Biblia nos enseña, mi amado hermano, de algo muy importante, que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y quiero que piensen esto, porque es importante, mi amado hermano, entender que Dios tuvo que mandar a ese segundo Adán. Y Jesús, aquel que pagó el precio por la humanidad, lo hizo por amor. Pero Dios tuvo amor al mundo entero, tuvo amor a todo ser humano, tuvo amor por su creación, hermano. Y muchos están en un concepto erróneo. Hay muchas personas, mi amado hermano, que piensan que Dios es un Dios malo, porque muchos seres queridos se han fallecido por causa de todo esto, pero siempre hubo pestes. En Mateo 24, la palabra de Dios allí muestra que habrán pestes. No muestra de una sola, no muestra de un solo COVID. Siempre hubo muerte, siempre hubo situaciones. Piense lo que le estoy diciendo. Amado hermano, es importante. Aquí podemos ver, aquí otra vez, este Dios misericordioso. Porque sabe que, mi amado hermano, Adán y Eva no murieron cuando allí ellos habían cometido un gran error. Infringieron la ley de Dios por el libre albedrío. Ellos tomaron la decisión de cometer el error. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Entendemos de algo, de la misericordia de Dios, que le da la oportunidad de seguir con vida, pero el pecado de Adán y Eva les trae consecuencias gravísimas. Ellos fueron expulsados del Edén. Ahí comienza una nueva historia para el hombre. Escuche, importante. Dios se arrepiente, mi amado hermano, de su creación, del ser humano. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 6. Dice la palabra, y aquí tenemos el fundamento correcto. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era hacer solamente el mal. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió, dice, en su corazón. Dios se arrepintió, le dolió en su corazón, porque Él no había creado al ser humano, no lo había creado para que hiciera esto. Entonces, mi amado hermano, aquellos que piensan erróneamente, porque esto es algo que usted tiene que aprenderlo para que usted pueda poner por obra la palabra de Dios. Dios se arrepiente, pero le da la oportunidad. Aquí podemos ver la razón por la que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre. Fue que después de Adán y Eva pecaron, la humanidad se volvió cada vez más pecadora, hasta que el momento del diluvio, aquel momento del diluvio, cerca de 1600 años después, el hombre se había vuelto muy malvado, hermano, y las intenciones de su corazón no eran sino, mi amado hermano, para hacer el mal.
Ahora, hay un versículo en la palabra de Dios que nos muestra el carácter de Dios. Y está en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Aquí nos enseña que Jesús es la imagen visible, escuchen, del Dios invisible. Y cuando Jesús viene, Él vino para mostrar el carácter de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, mi amado hermano. Cuando Jesús vino aquí, a esta tierra, Él reveló a la humanidad cómo era realmente Dios. Debemos entender que Jesús demostró en su carácter que no es una persona mala, violenta, sino que Él vino a buscar a los perdidos, a amarlos, a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Jesús demuestra el carácter de Dios, mi hermano. Jesús demuestra ese carácter lleno de amor. Jesús se involucró con los pobres. Jesús no hizo excepción de persona. Jesús fue a esos lugares donde nadie quería ir, pero Jesús estaba allí sanando, trayendo libertad. Era la obra de salvación y sanidad de parte de Dios aquí en la tierra. Ese es el verdadero carácter de Dios. Escuche, hermano. Por eso debemos entender que Jesús demostró en su carácter que no era una persona mala y violenta, sino que vino a buscar los perdidos, hermano, a aquellos que estaban sufriendo de enfermedad. Él hizo milagros porque el Padre, Él rogaba al Padre y el Padre Celestial tuvo misericordia. La unción de Jesús venía de parte de Dios, hermano. Escuche esto que es importante. Jesús demuestra el carácter de Dios. Juan 1:18 dice la palabra de Dios allí algo tan interesante. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, dice la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Ese Dios que algunos creen que trae juicio sobre la tierra, no es el Dios que Cristo vino a revelar, hermano. Porque Cristo reveló otra cosa de parte de Dios. Demostró ese amor. Con amor eterno nos amó, hermano. Hermanos, siempre hubo juicios. Siempre hubo juicios. Usted entenderá que la palabra nos enseña que ha habido juicios en distintas partes del mundo. Pero Dios antemano nos muestra que la paga del pecado es la muerte. Y por el libre albedrío de naciones, ciudades que han permitido el pecado, el aborto, la inmoralidad sexual, la lujuria, la idolatría, hermano, todo lo opuesto a la ley de Dios y mandamientos y estatutos de Dios. Entonces, mi amado hermano, ¿sabe lo que está sucediendo? Que hay juicio para las naciones, juicio para distintos lugares por haber permitido eso. Eso ha hecho que el engañador de este mundo, el diablo Satanás, tenga derecho legal para traer calamidad a este mundo, hermano. Hermanos míos, mis amados hermanos, Isaías 51:6 dice la palabra: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera parecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá, dice la palabra. Ahí está nuevamente el amor de Dios. Entonces, para usted, mi amado hermano,
Y esta es una pregunta que le hago. Para usted, ¿qué es el juicio de Dios? Porque según la Biblia, mi amado hermano, el juicio de Dios es, en primer lugar, son las consecuencias del pecado por causa del libre albedrío, la decisión que la humanidad puede haber tomado. Por eso le expliqué antes de lo que pasó con los primeros seres humanos, Adán y Eva. Ellos violaron la ley, hermano. Ellos violaron las leyes de Dios. También debemos entender que hay leyes naturales, como el fuego. Un ejemplo le voy a dar. El fuego quema, ¿cierto? Si yo meto el dedo en el fuego, ¿qué va a suceder? Me voy a quemar. Amén. Pero está en mí meter el dedo en el fuego y quemarme. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Pero también debemos entender que están esas leyes espirituales que debemos cumplir. Y eso es una obligación importante, es un deber cristiano, es un deber de la sociedad, hermano. Hermano, Dios no tan solo es amor, sino que también es justo. Porque la Biblia nos enseña que Él es justo, hermano. Diga conmigo, justo. Y aunque es Dios, escuche esto y anótelo también, porque esto le va a servir para sacarse esa duda. Aunque es Dios, Él se tiene que someter a la misma ley que Él estableció. Por eso la consecuencia del pecado fue y para siempre será la muerte. Amén. Ese es el punto importante. Romanos 1:18 habla de la culpabilidad del hombre, mi amado hermano. En el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque los que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice la palabra de Dios. Y también en Efesios capítulo 5, versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, dice. Marque allí en su Biblia, desobediencia. ¿Por qué, hermano? Porque en el contexto de Romanos 1:18, mi hermano, el apóstol nos está hablando y menciona los pecados como la humanidad se ha desviado, hermano. Se ha desviado, y acompáñame a leer Romanos capítulo 1, versículo 18. Y la palabra dice ahí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les ha manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, dice la palabra, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento. Dicen sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, dice. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia, dice, en la concupiscencia de su corazón, de modo que
desobedecieron entre sí sus propios cuerpos, deshonraron, su propio cuerpo, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26 dice: por esto Dios le entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, dice, por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias, uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, escuche, avaricia, escuche, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malgeniadas, dice, maldades, dice la palabra de Dios en el versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio, dice, de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con lo que practican, dice la palabra. Amado hermano, es importante lo que le estoy diciendo. Por eso el apóstol Pablo nos está hablando y nos menciona de todos estos pecados, cómo la humanidad se desvió, y luego dice en esta versión: porque el enojo, es decir, el juicio, hermano, de Dios, caerá sobre todos los que desobedecen. Y lo mismo dice en Colosenses 3:6, dice la palabra allí: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, quiero que piense esto, mi amado hermano. Esta es la justicia de Dios, el castigo. Él tiene que cumplir su palabra, primero y principal. Pero ese castigo es juicio. Ese juicio no es algo que Dios quiere hacer, sino que la consecuencia es inevitable por nuestra desobediencia. Y ahí está el punto, hermano. Para todos aquellos que tienen esa incertidumbre en su mente y en su corazón, usted no se debe dejar engañar. Dios es un Dios de amor, pero lamentablemente el libre albedrío de las personas ha causado que venga juicio. Escuche, y a veces Dios no puede hacer nada en contra de eso. Ahora quiero explicarte algo. Para que esos castigos caigan sobre nosotros, es el diablo, escuche, que causa todo eso. Y quiero que piensen esto, lo que le voy a decir. Dios, que es justo, aunque no quiere que nosotros tengamos esos perjuicios, esas situaciones, Él permite que el destructor traiga el juicio sobre la gente, pero por causa de esa desobediencia. Entonces, lo que se conoce del juicio de Dios podría ser el derecho legal que el diablo tiene de matar y de destruir. Porque quiero enseñarle esto, hermano. Entendemos que el juicio de Dios es para los que rechazan a Jesús y los que desobedecen. Ahora el juicio de Dios es lo que pasará cuando Jesús regrese otra vez, y es lo que estamos esperando
cada uno de nosotros que estamos velando en oración, preocupándose por la presencia de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, mi amado hermano, allí dice la palabra: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, dice, por la misma palabra, guardados para el fuego, dice, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, dice la palabra. Pero escuche, mi amado hermano, para terminar, quiero hablarte de esto que es importante. La ira de Dios es su santidad, que lo obliga a ser justo, es parte de su carácter. Él es santo, mi amado hermano, y esa santidad lo obliga a ser justo. El diablo lleva a pecar, y esa es su astucia de siempre, de cuando él fue desechado. Aun cuando se rebeló delante de Dios, él fue expulsado del cielo, hermano. Pero sabe que en la astucia él lleva a pecar a las personas, a la gente, a la humanidad, lleva a la humanidad a pecar y luego nos acusa delante de Dios. Fíjese esa estrategia del diablo. Ahora debemos entender que en el trono de Dios hay un tribunal, hay una corte celestial, y ahí está Dios Padre, mi hermano. Apocalipsis 12, 10. Es importante lo que vamos a leer ahora. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Escuche y subraye eso: el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche, hermano. El diablo todos los días se presenta delante de la corte celestial para acusar a aquellos desobedientes de la palabra de Dios. Entienda esto, mi hermano, porque los juicios vienen a este mundo. El diablo lo que pide, mi hermano, que se cumpla la ley de Dios. Pero la Biblia dice que Jesús está intercediendo noche y día por nosotros. Hermano, Jesús le dice: mi gracia lo cubre. Yo ya pagué el precio por sus pecados. Pero debemos entender en el cual la gracia no puede detener el juicio por las acciones del ser humano, en la cual su merecido es por su desobediencia. Entonces tenemos que ver al COVID, mi amado hermano, este virus, esta pandemia, como la advertencia de un Dios justo. Escuche, que anote. Tenemos que ver al COVID-19 como la advertencia de un Dios justo, de un Dios que nos ama, que nos está diciendo a cada uno: vuelvan a mí antes de que sea demasiado tarde. Yo quiero que piense esto, hermano. Dios está permitiendo esta situación mientras nos preparamos para ministrar. Dios está permitiendo esta situación para que nos podamos arrepentir de los pecados, para que dejemos de ser cristianos mediocres, cristianos mundanos, cristianos que se viven quejando por todas las cosas. Dios está usando esta situación para que tomemos decisiones, hermano. La palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado. Pero ahí habla de ese arrepentimiento. Y se arrepiente. Dice que Él sanaría la tierra, porque ahí podría hacer el milagro Él.
Pero el diablo, el acusador que todos los días se presenta delante del tribunal de Dios, está allí acusando a todas esas naciones, acusando a todos esos cristianos, acusando a todos aquellos que infringen la ley, los mandamientos de Dios, hermano. Por eso es la paga del pecado, es la muerte, hermano. No es el Dios que quiere que nosotros suframos, que moramos, que pasemos todas estas situaciones. No es el corazón ese de Dios. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es un Dios lleno de amor. Desde el comienzo Él tuvo amor y por amor entregó a su Hijo. La Biblia dice que Jesús pagó el precio y Él murió en esa cruz del Calvario, pero lo hizo por amor a la humanidad, reflejando el carácter de Dios. Por eso usted no tiene que pensar que este es el juicio de Dios, sino que esta es la consecuencia. Pero que hay un enemigo, un diablo, un Satanás que se presenta en la corte celestial todos los días, acusando a cristianos, acusando a la humanidad de esas malas decisiones que toman, de esas malas decisiones que no están en el contexto bíblico, en el consejo de la palabra de Dios, porque es todo lo contrario. Muchos hacen todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Lo leímos, hermano, gente que se desvía, que corrompe la justicia de Dios, que piensan que eso lo podrán vivir siempre, pero todo lo oculto algún día saldrá a luz. Y como hay un Dios justo, Él ordenó al primer hombre y a la primera mujer: no coman de ese fruto. Pero el libre albedrío que usted y yo tenemos nos hace muchas veces fallarle a Dios. Pero en su gracia, en su misericordia, Él sostiene su gracia sobre nuestras vidas. Él sostiene su gracia sobre su hogar, sobre su vida en este momento. Pero todo esto, lo que está pasando en el mundo entero, es una advertencia de Dios, diciéndonos: hijos míos, arrepiéntanse, porque hay un acusador que viene todos los días. Y yo no quiero eso para ustedes. Pero si mi pueblo se humillare, dice la palabra, si mi pueblo se humillare. Pero saben, el pueblo dejó de humillarse. El pueblo ya no se humilla delante de la presencia de Dios. El pueblo ya no tomó la importancia como Dios lo enseña en la palabra de Dios. Es más fácil no orar que orar. Es más fácil no ayunar que ayunar. Es más fácil no ir a la iglesia que ir a la iglesia. Cuando la Biblia nos enseña congregándonos en la casa del Señor. Saben, amados hermanos, hay situaciones en nuestras vidas que han venido porque hay un acusador. Pero la gracia y misericordia de Jesucristo, aquel que pagó el precio, dice, aquel que pagó el precio por esos pecados, por esas circunstancias, por esos errores, hermano. Él le dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. El Padre Celestial podría haber aniquilado al mundo entero desde un comienzo, pero Él no tuvo ese pensamiento. Sí se arrepintió, dice, pero vio en aquellos que querían hacer la voluntad de Dios. Así sea uno que esté en tu familia, así seas vos, hermano, escucha lo que te voy a decir. Así seas vos, solo peleando la batalla de la fe en tu hogar, no tenés que tirar la toalla. Tenés que luchar por esa misericordia de Dios. Si vos querés que tu hogar sea salvo, no te confíes solamente en creer, sino en poner por obra, porque la fe es por obra, hermano. Una fe muerta es cuando no ponemos por obra lo que la palabra de Dios dice.
Escucha lo que te digo. Tenés que preocuparte cada día por estar encendido en el fuego de Dios. En este tiempo de pandemia, muchos no han llegado todavía a la casa de Dios. Cristianos de años y de años que supuestamente servían al Señor, se tiraron a un costado, se dejaron engañar, porque el extinguidor viene a extinguir la llama, el fuego de Dios en nuestros corazones. Pero ¿sabe qué? Él, cuando extingue a una persona y esa persona comete el error, peca, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y es allí cuando Él se presenta en esa corte celestial y se presenta acusado. Y la calamidad viene a nuestra vida por la desobediencia. Porque el libre albedrío, hermano, tiene mucha importancia para Dios. Esta ciudad de Río Cuarto, si mi pueblo se humillare, dice la palabra. Córdoba, si mi pueblo se humillare. La Argentina, si mi pueblo se humillare. Las naciones, si mi pueblo se humillare. Cada pueblo, si mi pueblo se humillare. Cada departamento, si mi pueblo se humillare. Él vendría a sanar la tierra. Porque Él ahí escucharía la oración de sus hijos que se arrepienten. Y cuando un hijo se arrepiente, cuando un hijo toma la decisión de arrepentirse en su corazón, el diablo comienza a desesperarse en ese momento. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque él sabe que viene la gracia de Dios, la misericordia que sana, liberta y levanta. Y ahí uno comienza a servir a Cristo Jesús, a tomar su cruz, aunque duela, aunque te haga sufrir, pero allí uno va hacia ese lugar donde Dios quiere. Pero el pueblo dejó de humillarse, y a Dios, a Jesús le duele, porque ese no es el pensamiento de este Dios lleno de misericordia, sino ese pensamiento es un pensamiento erróneo del ser humano que se dejó engañar por aquel que después irá y lo va a acusar. Porque el diablo tiene derechos legales en muchas personas, porque nadie le explicó esto, porque nadie le escudriñó esto, hermano. Pero yo te digo, hermano, no te equivoques con pensar que este juicio, esto es el juicio de Dios. Lamentablemente esto es lo que la persona, la humanidad ha traído. Que se cumplirán todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque es algo profético. Pero Dios de antemano esto todo lo sabía. Y todo está escrito en la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Pero usted debe entender que es un Dios que le está dando la oportunidad, ahora que tiene tiempo para arrepentirse. Amén. Quiero que cierre sus ojos allí. Dios está usando esta situación para que tomemos decisiones. Y yo quiero que allí en su hogar, allí donde usted está escuchando esta palabra, pueda hacer que todo esto se pueda revertir con el amor y la misericordia de Dios. Que su gracia venga a su hogar, a su familia. Hay un pueblo que necesita levantarse. El pueblo de Dios se tiene que levantar. Pero usted allí en su hogar, quiero que tome una decisión en esta mañana, en esta tarde. Toma esa decisión en tu corazón y dígale al Señor: Señor, yo decido en este momento. Yo me arrepiento en mi corazón. Me arrepiento de todo lo malo que haya hecho en mi vida. Por mi forma de hablar, pensar, mirar, expresarme y actuar delante de sus ojos. Yo lo reconozco como mi único y suficiente Salvador.
Señor Jesús, haz que mi nombre hoy esté escrito en el libro de la vida. Ayúdame a salir adelante. Sane esta Argentina. Sane, Señor, este Río Cuarto. Sane las naciones, Señor. Tenga misericordia y piedad, Dios poderoso. Usted es un Dios lleno de misericordia. Hoy hemos entendido de su gran amor y misericordia. Hoy le pedimos perdón si hemos dudado de su amor. Hoy le pedimos perdón si hemos dudado de su amor y su misericordia tan grande para nosotros. Hoy decidimos humillarnos en el corazón, humillar todo nuestro ser y pedirle que su misericordia vuelva a renovarse. Ayúdanos a levantarnos como un pueblo unido, a confiar, Señor, que un día su Hijo amado, cuando venga, nosotros seremos parte de esa salvación eterna y haremos que muchos procedan a ese arrepentimiento por nuestro testimonio aquí en la tierra. Gracias, Jesús. Gracias por su gran amor y misericordia. Allí donde usted está, levante sus manos al cielo y dígale al Señor: gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Dios poderoso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Dele ese fuerte aplauso. Dele ese fuerte aplauso. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Gracias. Amén, hermanos. Hermano, esa es la verdad de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.